Asambleísta Francisco Velasco. Sigan más, sigan. Tengo una presentación, señor presidente. Señor presidente, compañeros y compañeras, si algo este proceso puede aportar, el de la revolución ciudadana, es el de la modernización del Estado. No le llamo revolución, es una modernización del Estado. El asambleísta Edwin Vaca, con mucha inteligencia, hace unos minutos refería que es fundamental la modernización del Estado en el tema del levantamiento de las estadísticas. El asambleísta Jerónimo Yantalema también bogaba porque la incorporación de una metodología de recolección de datos incorpore a los pueblos, nacionalidades indígenas, cosa que nos parece absolutamente sensata. Pero, ¿para qué sirve una metodología común para levantar estadísticas? Eso es el tema fundamental. Hace unos minutos el asambleísta Edwin Vaca decía con mucha razón que hay una dispersión de datos cuando se levantan. Y nosotros, yo recuerdo que nuestra Comisión de Régimen Económico y este conjunto del Pleno, en la primera ocasión que tuvimos que analizar el presupuesto general del Estado, nos encontramos con que había 8 partidas dispersas para financiar a los gobiernos autónomos descentralizados. 8 partidas, estaba partido el Estado. Las leyes orgánicas, del Código Orgánico de las Finanzas y Planificación pudo concentrar y ponerle racionalidad a la conducción del Estado. Yo no voy a referirme en este momento a las responsabilidades de gobiernos anteriores ante esa deficiencia, no voy a referirme. Voy a referirme a la posibilidad que he encontrado en las intervenciones de construir un método moderno de levantamiento de estadísticas confiables, con métodos centralizados. No es un tema de aislar universidades aquí, es que las universidades tienen que encontrar un lugar común, un método común que permita diseñar indicadores universales, por ejemplo, en el tema de la pobreza, ¿ya? Aquí se ha dicho, he escuchado voces que dicen que más que nunca en este gobierno los ricos están más ricos. Desde luego, pues, si es un gobierno que ha derrotado a la crisis económica y por lo tanto el conjunto de la sociedad ha mejorado. La pregunta es, si es que ese enriquecimiento de esos más ricos ha sido en detrimento de los más pobres, y para eso la estadística universal le dice, hay un método que se llama coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini mide cuántas veces el decil más rico de una población ha enriquecido y cuántas veces ese decil más pobre ha mejorado sus ingresos. Si se hace una comparación de los dos deciles extremos de la sociedad, entonces uno saca la conclusión y dice, cierto, sí ha habido una mejoría de los sectores poderosos, pero no ha sido en detrimento de los más pobres, porque los más pobres disminuyeron la brecha, y por eso es que el coeficiente de Gini o el índice de Gini ha mejorado en nuestro país. Con respecto a esta ley de estadísticas, por favor, hay dos, me parece a mí, por lo tanto, en este intento de modernizar el Estado, de saber entre todos, que nadie nos engañe, que todos sepamos cuál es el método para saber si el índice de pobreza aumentó o disminuyó. Creo que esta ley de estadística nos ofrece dos herramientas. El que es una información estadística integral, pasa a la siguiente por favor, y que se transversalice esa generación de estadísticas. Regrese por favor. ¿Cuál es el primer componente de la integralidad? Hace algunos años se generaban cifras de empleo por parte del Banco Central del Ecuador, cifras cada mes, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos cada trimestre, y de algunas universidades, hay algunas universidades serias, desde luego, cifras anuales. Por lo tanto, no había, solo desde la perspectiva de la temporalidad, no había una manera de decirles a todos, midan el mismo indicador en el mismo periodo de tiempo. Este atributo de la integralidad, donde los principales generadores de información trabajen bajo un mismo marco metodológico homogéneo, es un avance fundamental en esta ley.
un mismo marco metodológico homogéneo que nos permita saber a todos cómo se mide el índice de pobreza o cómo se estableció el coeficiente de Gini. Siguiente, por favor. Y desde luego la transversalización. El asambleísta Edwin Baca decía cómo están dispersos. Por ejemplo, él reclamaba un mecanismo que permita que haya un levantamiento de cuántos, en Quito decimos mismamente, cuántos refugiados colombianos viven en este país. Y el asambleísta Baca decía que eso sería con un censo. ¡No! De lo que se trata es de prescindir de los censos, porque los censos son caros de un país. Austria, y no quiero poner como ejemplo un país europeo, pero Austria nunca hace censos. ¿Por qué? Porque tuvo la inteligencia de preparar un mecanismo de recolección de datos hace 20 años, que no hace falta levantar más censos, sino que ya van a ver ustedes a través de qué registros se puede ir construyendo la base de datos que le permita saber cuántos ciudadanos ingresan, cuántos egresan, cuántos nacen, cuántos mueren. Pero el de la transversalización, muchas instituciones generan información de manera aislada, muchas, varios ministerios, y todavía el ministerio del presidente Correa, algunos ministerios lo hacen porque viene una tradición. Vean, compañeros y compañeras, cuando nosotros queremos saber, por ejemplo, desagregar los datos de cómo gastó un ministerio, todavía los directores financieros no reportan esos gastos haciendo una desagregación territorial y le ponen como, no se sabe cuántos visitantes al Parque Yasuní existen, por ejemplo, porque no hay una cultura del reporte estadístico que vaya desde abajo y que diga desagregadamente parroquia, cantón, provincia, para saber exactamente qué ocurrió con ese registro financiero o con ese registro estadístico. De manera que, además de la integralidad, la transversalidad de esta ley ofrece una herramienta. Y, desde luego, el tercer factor importante que aquí quien lo tomaba como de manera crítica es el tema de que es un proceso participativo. ¿Qué es participativo? Que todos sepamos cómo se calcula el índice de pobreza. Todo el mundo tiene que saber, para que no haya engaños. Como aquí se ha dicho que el gobierno es el que engaña. Las Naciones Unidas tienen un mecanismo para calcular el coeficiente de Gini. Nos hace falta enriquecer ese mecanismo los ecuatorianos. Nos hace falta establecer un Gini antes, por ejemplo, del cobro de impuestos y después del cobro de impuestos. Un Gini antes del petróleo y después del petróleo, para saber exactamente qué es lo que está movilizando y dinamizando la economía nacional. Eso nos hace falta, y esta ley creo que es extraordinaria en ese sentido, porque permite la concurrencia y la participación. Ahorita en el INE hay 28 comisiones de estadísticas. Estas 28 comisiones constituyen un espacio técnico de participación para diferentes instituciones. Se han logrado construir 230 indicadores, de los cuales se destaca el indicador de pobreza por las NBI, necesidades básicas insatisfechas. Eso no puede ser objeto de... Eso no está en los medios de comunicación, no puede ser prueba aquí. Una enorme cantidad de intervenciones se basa en el reportaje de los medios de comunicación. Como que no supiéramos los medios de comunicación. Si es que han establecido ellos un mecanismo técnico, haría falta que los medios de comunicación profesionalicen, paguen mejor a sus periodistas, inviertan más en departamentos técnicos que levanten información que sea creíble para todo el mundo. Siguiente, por favor. Con la actualización de la normativa legal, con esta ley que regula la estadística, se pretende fortalecer eso que decíamos hace un minuto, los registros administrativos. ¿Qué son estos registros administrativos? Son esos datos obtenidos por una entidad pública o privada. No, si aquí nadie está coartando a las universidades. Pero que esos registros administrativos, bajo la responsabilidad, por ejemplo, de hospitales, oficinas del registro civil, nos den cuenta, como decíamos, de nacimientos, de funciones, matrimonios, divorcios, por poner 4 variables de este registro administrativo. El siguiente, por favor. ¿Para qué es importante fortalecer estos registros administrativos? Porque
se obtendrían datos inmediatamente y a bajo costo para cualquiera. No habría necesidad de realizar encuestas y censos que son carísimos, son costosísimos para un país como el nuestro. De manera que si es que se mantiene, si es que se fortalece la recolección de estos registros administrativos, cualquier investigador tendría acceso a ellos y todo el mundo sabría que fue con este método que se midió, por ejemplo, las DNBI de los gobiernos autónomos descentralizados cuando van a pedir presupuesto, una de cuyas variables es el cumplimiento o la mejoría de esas DNBIs. Y desde luego también se reduciría la carga de llenado de formularios para los informantes, porque yo voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si se establece una sinergia entre el SRI y el INE, se evitaría levantar otra vez, o sea, cada vez en este país, cada vez que un investigador va a levantar un conjunto de datos, tiene que volver desde el inicio a preguntarle a cada empresa ¿y cuándo se fundó? ¿Y cuántos trabajadores tiene? O sea, otra vez es repetir el mismo ciclo ocioso, el mismo ciclo vicioso, cuando con un levantamiento correcto y coherente de los datos se sabría el año de constitución de la empresa, la información sobre el tamaño, la apertura y cierre de unidades. Vean, nos hace falta un censo agropecuario. El censo fue hecho a grandísimo costo por parte de este gobierno y de ahí se obtuvo datos extraordinarios sobre la concentración de la actividad económica en pocas manos. Tenemos que revertir esa situación, no podemos continuar con eso. Y nos hace falta saber en el censo agropecuario la tenencia de la propiedad de la tierra. Ya, en un minuto, presidente. Y desde luego, un par de elementos más de esta ley es que garantiza una completa cobertura de la población objetivo. Le decía hace unos minutos a Jerónimo, yo pasé, después de mi colegio, hice una misión de un año en la comunidad de Pilapuchín, en el cantón Chuquchilán, en la provincia de Cotopaxi. Pasé un año entero y ahí morían los niños y niñas indígenas y nacían y tenían que correr desde Pilapuchín hasta la cabecera parroquial más cercana, que era Chuquchilán, para ahí registrar el número de los fallecidos, de los niños, de las niñas. Este método permite una completa cobertura de población objetivo, a diferencia, recuerden ustedes lo que hacen los estadísticos por muestreo. O sea, con 600 estadísticas, con 600 muestras, ya saben lo que ocurre en este país. No digo que sea malo. La muestra de sangre finalmente es con una gota de sangre, saben ocurre al cuerpo, no necesita examinar toda la sangre. Pero lo que estamos diciendo es que esta ley permite una cobertura total, desagregada, territorializada. Y desde luego, por lo tanto, también esa desagregación permite conocer desde otras variables, desde el geográfico, desde lo económico, el género, demográfico, en fin, etcétera, todas las variables que los investigadores quieran hacer. De manera que a largo plazo, ¿qué permitiría esta ley? Que los censos de población, de vivienda y de empresas se van eliminando, porque no tiene sentido. Una sociedad organizada, ordenada y moderna no necesita hacer censos. Con llevar adelante con esta ley un mecanismo moderno de recolección de datos, tendríamos entre todos los indicadores que necesita este país. Muchas gracias.